Ok, ahora sí. Este problema 1.53. Observen entonces, tengo una barra horizontal arriba apoyada en los puntos A y D. Lo que me muestran ahí, el dibujo no se ve muy clarito, pero son como apoyos hacia arriba, como que esté pegada en el techo ahí. Eso es una sola barra de A hasta D. Luego tengo una segunda barra o eslabón horizontal de E a G. Y los dos eslabones horizontales están unidos por eslabones verticales BE y CF. Pero resulta que en ambos puntos, en BF y en CF, hay dos eslabones. Los eslabones son dobles. Son dos barras que transmiten la fuerza de una sección horizontal a la otra. Y en el extremo G se aplica una fuerza de 24 kN. Entonces, el enunciado dice así. Cada uno de los dos eslabones CF, ¿ok? ¿Por qué dice cada uno de los dos eslabones CF? Por lo que acabo de mencionarles, son dobles ahí. Que conectan los dos elementos horizontales AD y EG, tienen una sección transversal uniforme, que voy a cambiar de hoja para ir anotando eso. Entonces, este es el problema 1.53. CF entonces dice una sección transversal rectangular uniforme de 10 por 40 milímetros. Si esta es esta sección transversal a lo que se refiere, si es 10 por 40, pues obviamente 10 son el espesor y 40 es el ancho. Ok. Y está fabricado con acero con una resistencia última a la tensión de 400 megapascales. ¿Qué será eso, resistencia última a la tensión? ¿Con qué variable identifico eso? Resistencia última a la tensión y las unidades son pascales. ¿Qué es lo que me están dando entonces? Esfuerzo. ¿Ese esfuerzo? ¿Cuál esfuerzo? Axial. Máximo. Esfuerzo axial o esfuerzo normal, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo dice una resistencia última. Entonces, ese es el esfuerzo normal último. El esfuerzo último de ¿qué se me hizo? 400 megapascales. En tensión, voy a poner aquí un subíndice T, muy importante. Recuerden, y se los dije en la primera lección la semana pasada, que la resistencia a la tensión no tiene por qué ser igual a la compresión. ¿Ok? Esto es en el caso de que ese material trabaje en tensión. Si trabajara en compresión, el esfuerzo último no va a ser el mismo, salvo materiales muy particulares. Ok, continuamos. Cada uno de los pasadores en C y F tienen un diámetro de 20 milímetros. Ok, entonces aquí están los agujeros de los pasadores. Pasadores tienen un diámetro de 20 milímetros. Y están elaborados con un acero
que tiene una resistencia última al cortante de 150 megapascales. ¿Qué es lo que me están dando entonces? ¿Qué son esos 150 megapascales? Repito lo que dice el enunciado. Están elaborados con un acero que tiene una resistencia última al cortante de 150 megapascales. El esfuerzo último cortante. El esfuerzo cortante último, ¿verdad? Pero eso es para esos pasadores. Ok. Determine, dice, determine, vamos a dar una entrada acá. El factor general de seguridad para los eslabones CF y para los pasadores que los conectan a los elementos horizontales. O sea, factor de seguridad de los eslabones y el factor de seguridad de los eslabones CF. ¿Por qué de los CF? ¿Será diferente el factor de seguridad de los CF que de los BE? ¿De qué depende el factor de seguridad que se haya empleado? Del esfuerzo máximo que se le esté aplicando. Entonces, como el esfuerzo máximo que se le aplica a los que tengo en CF y en BE no son iguales porque las fuerzas axiales tampoco lo son, entonces el factor de seguridad es diferente y por eso se refieren específicamente a esos eslabones en CF. Ok, y para los pasadores. También de esos eslabones. Pasadores C y F. ¿Está claro el enunciado? ¿Alguna duda con respecto al enunciado? Todo claro. Bien, entonces continuamos. Vamos a apagar esto para tener más campo ahí. Y ahora sí. Bien, lo primero que tenemos que hacer es no, todavía necesitamos ver, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre de el conjunto, de alguna parte del conjunto, puede ser la totalidad del sistema o una parte, pero necesito de alguna manera determinar cuál es la magnitud de la fuerza que actúa a lo largo de los eslabones CF. ¿Estamos de acuerdo? Porque esas fuerzas que hay a lo largo de CF son las que van a producir el esfuerzo normal en esos eslabones y el esfuerzo cortante en los pasadores. Entonces, ¿qué diagrama de cuerpo libre, qué análisis podemos hacer para determinar el valor de esas fuerzas a lo largo de CF? Si hago el diagrama de cuerpo libre de todo el conjunto, las fuerzas en CF y en BE van a ser fuerzas internas, entonces no van a aparecer. ¿Cierto? Entonces, ¿qué diagrama podría hacer? Un corte en CF. Un corte en C. Y entonces, ¿qué parte, qué sección analiza? Una vez que corta, ¿qué sección analiza? Recuerden que yo puedo hacer diagramas de cuerpo libre de cualquier componente, cualquier parte del conjunto. ¿Sí? ABCD. ABCD. Ok, pero sobre ABCD, vea, tiene las reacciones en A y en D. La reacción en B y en C. No conoce nada, son demasiadas incógnitas. Profe, tal vez EFG. EFG, ¿ok? Si analizo EFG, entonces tengo reacción en E y en F. Si saco momentos en alguno de esos dos puntos, se cancela una de las dos incógnitas, ¿cierto? Entonces, ese es el diagrama más adecuado, el diagrama de cuerpo libre de la pieza EFG. Porque además sobre ella es que actúa la fuerza conocida.
Bien, entonces tengo el punto F, el punto E. Aquí tengo la fuerza de 24 kilonewton. ¿Qué fuerza pongo en F? ¿Qué fuerza tengo que poner en F? ¿Cómo es la reacción? Una perpendicular a la barra. Una perpendicular a la barra. ¿Ok? O sea, una fuerza vertical. Ajá. ¿Ok? ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Por qué si es un pasador lo que hay ahí, no tengo que poner una componente X y una componente Y? Porque va a ser una sumatoria de momentos, entonces esa fuerza no, No produce momento. ajá, Bueno, pero eso no me justifica que no la ponga, digamos, podría luego, o sea, podría ponerla y luego pues sencillamente no tomarla en cuenta en la ecuación de momentos, porque efectivamente no produce momentos. Pero hay una razón más de peso, y es que las barras CF y BE son barras de dos fuerzas. No hay fuerzas intermedias, entonces se convierten en barras de dos fuerzas que son a lo largo de las barras. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden, son barras de dos fuerzas. Ahora vean, háganse el cargo de que esta regla es la pieza CFG. Esta tapa roja representa la fuerza de 24 kilonewtons hacia abajo. ¿Ok? Y aquí me quedó muy bien, este es el punto E. Si yo jalo aquí para abajo, esta pieza va a tender a hacer así. ¿Están de acuerdo? A girar alrededor de E. ¿Les parece? Sí. Ok. Al girar, entonces, ¿qué pasa con el punto F que está por aquí? Nos lo queremos traer para abajo. Entonces, ¿en qué estado de carga se encuentra CF? Si la estamos tratando de estirar. Tensión. En tensión, exactamente. Entonces, bueno, esta tapa me representa el vector de la fuerza que hay en CF tirando hacia arriba como una reacción opuesta, ¿verdad? Y ahora, por otro lado también, si la pieza trata como de girar alrededor de F, que es este punto, entonces, ¿qué pasa con el extremo E? Más bien sube, ¿verdad? Entonces, ¿en qué estado de carga estaría el elemento BE? Compresión. Compresión. Y su reacción, pues, va a ser opuesta a eso. Entonces, aquí tengo la fuerza BE y aquí hacia arriba la fuerza CF. ¿Alguna duda con el diagrama? $400 milímetros, 250 milímetros. Bien, entonces podemos hacer sumatoria de momentos. Como lo que me interesa es averiguar esta fuerza, entonces puedo hacer sumatoria de momentos en E y CF sería la única incógnita. Bien, pero esto es algo que lo podemos remediar después, pero mejor de una vez trabajarlo ordenadamente. Si le vamos a llamar BE a la fuerza que actúa sobre cada uno de los eslabones que hay en ese punto, y CF a la fuerza que actúa sobre cada uno de los eslabones que hay en F,
y esos eslabones son dobles, entonces cada una de estas dos fuerzas debería ser 2. ¿Les parece eso? Sí. Entonces, cuando averigüemos CF, CF va a ser la fuerza que actúa en un solo eslabón. Ok. Bueno, ahora sí hago sumatoria de momentos en E igual a 0. En este caso, esta fuerza CF produce un giro en sentido antihorario. De acuerdo a esta convención de signos sería positivo. Sería 2CF por 0.4. ¿Ok? Y luego la fuerza de 24 kilonewtons produce un giro en sentido horario, sería negativo. Menos 24 por 0.65 igual a 0. Entonces tengo que CF va a ser igual a 24 por 0.65 dividido entre 2 por 0.4, 0.8. ¿Cuánto les da eso? Voy, profe, ¿me escucha? Sí, ¿Por qué era 2? ¿Por qué puso el 2 en B porque y en 0? cada punto hay dos barritas. Hay dos barras CF y hay dos barras BE. Entonces la fuerza Ya la lo hacen veo. entre los dos. Ok, gracias. Eh, 19.5. 19.5 kilonewton. Muy bien. Entonces nos estaban hablando del esfuerzo último que soportan cada una de esas piezas. ¿Ok? Bueno, ya sé cuánto es la fuerza que se le está aplicando a CF. Y entonces el esfuerzo normal en CF va a ser esa fuerza CF entre el área transversal. Ven lo importante de que esto sea una de las dos, porque si no pusiéramos que es 2, esta fuerza nos hubiera dado el doble, como si cada una de ellas soportara toda la fuerza, y no, se la están repartiendo entre 2. Ok, entonces esto va a ser 19.5 por 10 a la 3. Y el área transversal nos dijeron que es de 10 por 40, o sea, 0.01 por 0.04. ¿Cuánto da eso? Eh, 4,9 por 10 a la 7. Entonces 49. Otro dígito ahí. 49, ¿qué sigue? Profe, creo que 487 sería, más bien. 487, pongámoslo así, 48.7 por 10 a la 6 sería. Entonces son megapascales, ¿verdad? Ok, este es el esfuerzo que le estoy aplicando. Y este es el esfuerzo último del material. ¿Cuánto es el factor de seguridad entonces? El factor de seguridad va a ser el último, que siempre el último va a ser el más grande, entre 48.7, que es lo que se le está aplicando. $8.21. 8.21. Es un factor de seguridad muy alto. 8.21. Muy bien. Ahora tengo que hacer el análisis para los pasadores. Los pasadores en C y en F. Entonces, vamos a ver qué pasa con ellos.
Voy a tomar el pasador en F y lo voy a ver de medio lado. O sea, de acuerdo a esta forma en que dibujé la pieza, voy a poner los ejes de coordenadas así, X, Y y Z. Y entonces esto que voy a ver es una vista desde acá en el plano YZ. Esto es un pasador en F. ¿Ok? ¿Qué fuerzas actúan sobre ese pasador? Resulta que ese pasador, observen el dibujo del conjunto. Por el frente soporta por acá, que sería el frente, soporta una barra. Y por este otro lado otra. Y ambas están en tensión y entonces generan una fuerza para acá, una para acá, ambas ahí, ¿verdad? De igual magnitud. ¿Y cuál es la magnitud de esas fuerzas? Es la fuerza que nosotros hemos determinado como CF. CF y CF. ¿Será lo único que actúa sobre ese pasador? No, porque si fuese así no estaría en equilibrio. Resulta que en el centro está en contacto con la pieza horizontal CFG. Y entonces ahí es donde tiene que haber una reacción, ¿verdad? Que se opone a esto. Llamémosle P por ponerle algo. ¿Está claro? Sí. Entonces, si hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tengo que 2CF menos P es igual a 0, o sea que P es igual a 2CF, 2 por 19.5, y eso da 39 kilonewton. ¿Está bien? Ok, entonces, veamos. Si yo voy a hacer más grande el pasador, ¿sí? Entonces yo aquí tengo en este extremo aplicado 19.5. Aquí 19.5. Aquí 39. Bien, si yo hago un corte por acá, voy a analizar esta sección, el pasador de izquierda a derecha, y hago un corte por aquí para ver cuál es la fuerza cortante a la que está resistiendo esta sección. ¿Qué me daría eso? ¿Cuál sería la fuerza cortante ahí? 19.5. 19.5. Si el corte lo hago más acá, sigue siendo 19.5, ¿verdad? Para arriba. Bueno, y si lo hago justo en el centro, ¿qué va a pasar? Tengo 19.5 para arriba menos 39 para abajo, me vuelve a dar 19.5, pero ahora hacia abajo. Si hago el corte más acá, sigue siendo igual, por aquí igual, por aquí, y cuando llego al extremo, le sumo esos 19.5 y llego a 0, pero 0 de ahí en adelante. Entonces, a resumidas cuentas, ¿cuál es la fuerza cortante, la magnitud de la fuerza cortante que soporta ese pasador en toda su longitud? 19.5. 19.5. En ningún punto puedo decir que es 39, ¿verdad? Entonces, la fuerza, el esfuerzo cortante del pasador va a ser la fuerza cortante, que es de 19.5 kilonewton, entre el área transversal. Pero ¿cuál es el área transversal que tengo que poner? ¿Será esta? No, es el área transversal del pasador. ¿Cuál? Un área circular, ¿verdad? El área circular. Porque yo tengo, vamos a ver, esto es el área transversal del pasador y esta es la fuerza cortante. Esto es el área. Entonces el área va a ser pi por el radio. Nos dicen que el diámetro de los pasadores es de 20 milímetros.
Entonces sería 10 radio punto 01 al cuadrado, pi r cuadrado. Ok, ¿cuánto nos da eso? Multipliquen esto por 10 a la 3. Valor de arriba. Me da 620.7 por 10 a la 3. 620.7 por 10 a la 3. Entonces, si le corremos 3 posiciones para que nos quede por 10 a la 6, sería 0,60. 0.62, ¿verdad? 0.62 megapascales. Sí. Totalmente seguro, sí. No sería 62.1 por 10, bueno, 62.1 megapascales. Es que entendí que es 620 por 10 a la 3. Ah, sí, perdón, me faltó algo ahí, perdón. Sí es. Creo que es 62.1 megapascales. Ah, ok. 62.1, entonces, ok, yo me extrañaba muy bajo. 62.1 megapascales. Ok, y el último es 150. Entonces, ¿cuál fue el factor de seguridad ahí? El factor de seguridad en ese caso es 150 entre 62.1. Y eso nos da 2. ¿Qué? 41. 2.41. Vean que yo no puedo, lo interesante de este ejercicio es que ustedes deben observar que yo no puedo fijarme. No es tan fácil fijarse un objetivo de un factor de seguridad general para todos los elementos. ¿Me explico? ¿Por qué no? Porque si yo, por ejemplo, digo, bueno, yo quiero un factor de seguridad de 2 para todo parejo. ¿Ve? Si para este es 2, entonces me va a dar cierta magnitud de la fuerza que se va a aplicar y esa magnitud de la fuerza que se aplique luego, entonces, sobre los elementos CF, pues va a producir un esfuerzo normal diferente y un factor de seguridad que tampoco va a coincidir. Yo podría ajustar eso de alguna forma. Vamos a ver. Ven que en todo caso son dos criterios diferentes. Aquí es esfuerzo cortante, en el caso de los pasadores, y para el caso de los elementos CF es esfuerzo normal. Vamos a ver, yo podría ajustar, de alguna forma, podría ajustar algo para que el factor de seguridad en por esfuerzo normal, en estos elementos CF, también me dé 2.41. La sección transversal. Podría variar la sección transversal, exactamente. Entonces, de esta fórmula, bueno, primero de aquí, igualando esto a 2.41, podría despejar este valor, que sería el esfuerzo normal. ¿Ok? Y ese esfuerzo normal lo igualo a esta relación, donde conozco la fuerza y entonces despejaría el área. ¿Ok? Es una forma de hacerlo. Ok, pero entonces, vamos a ver. Nos da un factor de seguridad de 2.41 o el que yo me fije, ¿verdad? Digamos que más bien lo hacemos al contrario. Nos piden cuál debe ser el área transversal de esos eslabones CF para que el factor de seguridad sea 2.5, por decir algo. Y entonces ustedes sacan el área y bueno, ahora que ya tienen el área y tienen la fuerza correspondiente entonces, en ese eslabón, ¿qué pasará cuando hagan el análisis para los elementos BE? ¿Podré tener certeza de que el factor de seguridad va a ser 2 en los elementos BE? No. No, ¿por qué no?
porque la fuerza que actúa sobre CF no es la misma que actúa sobre BE en primera instancia. Segundo, los eslabones CF están en tensión. El esfuerzo último de tensión no es lo mismo que el esfuerzo último en compresión, que es lo que soportan los elementos BE. Y entonces, si yo empiezo a manipular cosas para que me dé igual, entonces termino teniendo eslabones de unas dimensiones en un lado y de otras dimensiones en otro. ¿Cierto? Ya se vuelve algo que primero estéticamente no es muy agradable, ¿verdad? Las piezas unas son más gruesas que otras. Y segundo, que a veces sale más caro más bien ponerse a fabricar piezas de diferentes, un montón de piezas de diferentes dimensiones que utilizar una estándar. Yo podría tener una pieza larga a partir de la cual corto todos los eslabones BE y CF, ¿verdad? De iguales dimensiones. Eso es más práctico que ponerme a listar muchas diferentes. Y lo mismo pasaría con los pasadores en BE. Para que el factor de seguridad de los pasadores que hay en B o en E sea el mismo que los que hay en C o en F, entonces tendría que tener diferente diámetro. Entonces, vean el enredo, un diámetro de pasadores para un punto y otro diámetro para otro punto. Tampoco es práctico eso. Lo que tengo que asegurarme es que en ningún elemento de todo el conjunto se sobrepase el factor, perdón, que esté por debajo del factor de seguridad estándar definido para esa pieza. Entonces, un problema, un posible problema, podría decirles a ustedes, por ejemplo, tratándose de pasadores. ¿Ok? ¿Cuál debe ser el diámetro de los pasadores? Considerando que todos van a ser del mismo diámetro, ¿cuál es el diámetro mínimo para que el esfuerzo cortante permisible no exceda tal valor? ¿Qué harían en ese caso? De nuevo, va de nuevo. Les doy ahora el mismo problema, exactamente este mismo problema. Ahí está la fuerza aplicada y todo. Y entonces les digo, bueno, el esfuerzo último que soportan los pasadores es el que aquí me indicaron, 150 megapascales. ¿Ok? Entonces, ahora yo les digo, ¿cuál debe ser esto? Pero no de los pasadores en un punto o en el otro, todos. Los de B, E, C y F. Y entonces les digo, bueno, aplicando un factor de seguridad 2, determine cuál es el diámetro mínimo que deben tener los pasadores. ¿Qué harían? Tendría que ser el mismo análisis para los pasadores en B que hicimos en C y F, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuál es la mayor fuerza Entonces, ahí, no? del análisis en CF, ven que ahora ya el diámetro no es conocido, ¿verdad? Entonces, supongamos que el del análisis en CF nos dice que el diámetro de los pasadores, para que no se exceda el esfuerzo permisible, ¿verdad? Que resultaría de dividir 150 entre 2, que es el factor de seguridad, o sea, 75 megapascales en permisible, nos da un diámetro de 12 milímetros, el mínimo. ¿Ok? Ahora vamos y hacemos el mismo análisis en B y en E, y el cálculo nos dice que el diámetro mínimo debe ser de 15 milímetros. ¿Cuál sería la respuesta? ¿12 o 15? El de 15. 15, Oiga, 15. porque con 15 se cubren los dos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, pero yo tengo Claro. una pregunta. Sí, dígame. Cuando calculó ahí sumatoria de momentos igual a 0, ¿por qué el CF está multiplicado por 0,4 y el 24 por 0,65? Es la distancia. Sumatoria de momentos en E, ¿verdad? Entonces, fuerza por distancia. 12F por 400 milímetros, que son 0.4 metros.
y 24 kilonewtons por esta distancia, que es 400 más 250, 650 milímetros, o sea, 0.65 metros. Ah, ok. Gracias. ¿Algo más?